Desde el día jueves en la noche que estuvimos aquí presentes porque hemos estado preocupados por la problemática que se da acá en el cantón, nos acercamos conjuntamente con el ingeniero Amores para conversar con los dirigentes. Entonces conversamos con algunos dirigentes y toda esa situación, lo cual después se enmarcó en la detención del ingeniero Amores, a razón de que querían garantías en las propuestas que van a generar la comunidad de Chuchuquí, pero necesitaban más argumentos, o sea, proponían algunas situaciones que estaban fuera del alcance de nosotros. Como es de conocimiento público, nosotros como concejales y autoridades del cantón, nuestro deber también es llegar a mediar, de estar en estos espacios para realizar un informe al municipio, en este caso al administrador, al señor alcalde, para recomendar de la problemática que se va generando, no solamente en esta comunidad, sino a nivel cantonal, provincial. Y ante tantas irregularidades que se ha hecho llegar al señor alcalde por denuncias, por quejas de la ciudadanía, pues yo personalmente he entregado algunas situaciones en donde se han dado la exageración en cobro de infracciones del sector rural, y también había pedido en ese entonces al ingeniero Mantilla para que me presente una estadística de cuánta gente indígena ha sido infraccionada y multada por algunas circunstancias, exclusivamente en la época de pandemia. Es doloroso pues que en una situación me den una infracción y tenga que yo dar una cantidad, y por esa situación lo hice en reiteradas situaciones cumpliendo mi papel de fiscalización. Entonces el 22 de mayo se genera una reunión para el cambio de presidente. Sabíamos que era la señora alcaldesa Andrea Escaco quien presidía Móvil del Norte. En prórroga del tiempo que estaba se le exigía de que se dé la reunión para la conformación de la misma. Entonces aquí en Otavalo igualmente se generó algunas situaciones de contraposiciones dentro de los señores alcaldes de la mancomunidad, y el alcalde Mario Conejo determina y es enfático en esa reunión de que ante tantas situaciones que se genera dentro del cantón con la institución, él prefiere salirse de la mancomunidad, estableciendo que para el efecto, para salirse, pues existe una normativa de que tiene que cumplir con una multa o una situación de entrega de dinero para la salida y una mayoría de la mitad más uno. Entonces, nuestro deber como concejales, aquí estamos la Comisión de Transporte, es tomar una situación de evidenciar de lo que se hable aquí en esta reunión, en esta asamblea, y luego emitir un informe al señor alcalde para que considere una recomendación, la que nosotros se tome una decisión al interno del consejo. Esa sería una de las situaciones. Pero también más allá de eso, también proponer de que se genere una mesa de diálogo, de una mesa técnica, que siempre hemos estado con esa posición para tomar esa decisión, porque no es solamente mi decisión, sino de una comisión de 5 concejales, para lo cual pues recomendar. Bueno, personalmente sí, el retiro de la mancomunidad. ¿Por qué? Porque realmente no se está cumpliendo con los objetivos. Ya tuvimos, y ustedes fueron testigos de la presencia de los radares aquí en el cantón, y en el levantamiento de octubre de 2019 esos se fueron abajo, porque se decía de que estaban alterados estos radares. Bueno, eso no me consta, pero había unas multas exageradas, que en muchos de los casos no se sujetaba a la realidad del momento. Y nos dijeron de que había un monto elevado. Parece que ese fue el candado para que nadie se salga de esta mancomunidad. ¿Qué cifra es? Bueno, me dieron hoy el dato. Nosotros teníamos un monto, pero me dicen que está sobre el $1.000.000. Entonces, sí, eso también preocupa porque la municipalidad en estos tiempos de crisis no te contamos con presupuestos. Podemos llegar a decidir y buscar los mecanismos, más de ellos el mecanismo jurídico. Porque si no se está cumpliendo la mancomunidad con las aspiraciones de la población, de la gente, nosotros tenemos que tomar también otras vías jurídicas, porque nadie nos puede impresionar y tenernos allí a costa de no querer estar cuando se ve que hay mucha irregularidad. Es momento ya de evaluar. Ha transcurrido mucho tiempo de la creación de la mancomunidad de Móvil del Norte y es necesario que se evalúe los pro y los contra. Ali kachinkichu ñukanchikpas rikuchita? Katiwaychi. Me gusta niskapi llapipaychi. Campanitapipas chasnallata kilkaspa sakipaychi.